amados hermanos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos de estar juntos una vez más para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, y una vez más le pedimos que como un buen berreanos tomemos plumas y papel para anotar los textos que aquí vamos a presentarles. Le pedimos al Espíritu de Dios que nos asista y que nos permita entender lo que hemos de presentar. Disfrutemos el tema, mis amados. Ok, hermanos, una vez más, bienvenido al estudio de hoy. El tema que vamos a presentar se llama la angustia de Jacob. Vamos a ver, igual que en el tipo, ¿okay? El Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, los elegidos de Dios en el tiempo del fin van a tener una angustia similar. Como texto de meditación antes de orar, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles en la página 12, párrafo 2. Dice: Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no lo glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. El necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no los borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido, mediante las enseñanzas de los servicios, de los sacrificios. Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos lo miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Ay, mis amados, aquí dice que los ritos, las fiestas, los símbolos, todo lo que son tipos, ya expliqué en un video pasado que es un tipo es un ejemplo, algo que se va a producir otro, así que eso es el tipo. Aquí el texto dice todos los tipos, ejemplos del antiguo Israel, era una profecía. No solamente los tipos del antiguo Israel, sino también los símbolos del antiguo Israel. Todo eso era una profecía compacta para nosotros. Así que vamos a orar antes de entrar de lleno al estudio. Gracias, Señor, por el privilegio de estar estudiando con tu pueblo. Asístenos mediante tu espíritu y que podamos entender este estudio. Pedimos tu asistencia entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, Vamos a leer Testimonio para los Ministros en la página 116, párrafo 2, dice: Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por
por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana, está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Fin de la cita. ¿Okay? La historia se hará que se repitará. Ok, el tipo. ¿Qué pasó en el tipo? Vamos a leer el tipo, puesto que el espíritu de profecía nos dice que todos los tipos era una profecía compacta para nosotros. Debemos de leer esta parte, ¿ok? Que corresponde al tema que estamos estudiando, la angustia de Jacob. Ok, leemos Génesis 25, ¿ok? 25, versículo 21 al 26 por el momento. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el uno pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en sus vientres. Y salió el primero rubio y todo el velludo, ¿okay? Como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella parió. Fin de la cita. ¿Ok? Vamos a ver algunos puntos a notar en esta escritura que acabamos de leer. Primero, el embarazo de Rebeca era un milagro, porque recordemos que en la lectura dice que Rebeca estaba estéril. ¿Ok? Estaba estéril. ¿Qué hizo Isaac? Isaac oró al Señor, y el Señor, ¿ok? El Señor le dio un hijo. Así que cualquier cosa que pasaba, ¿ok?, en este embarazo, Dios, ¿ok?, era, ¿ok?, Dios era el que hacía eso, ¿ok? Así que, ¿por qué digo eso? Porque Dios es el que dio a Rebeca estos hijos, ¿ok? Segundo punto, los niños peleaban dentro de Rebeca, ¿ok? ¿Qué significa eso? Dios le dio el significado: 2 naciones que tiene en su vientre. Ya sabemos, ¿ok?, que Jacob dio nacimiento a la nación de Israel, ¿ok? Y Esaú dio nacimiento a Edom, que son los árabes, ¿ok? Tercero, Dios le dijo a ella que son 2 naciones diferentes que tiene en su vientre, ¿ok? Ahora, cuarto punto, el segundo guiaba la calcaña del primero al salir del vientre, ¿ok? También eso tiene mucho significado, ¿ok? El pequeño, el segundo, ¿ok?, estaba guiando al primero al salir. Dios es bueno, mis amados, ¿ok? Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 27, para ver una explicación que
el apóstol Pablo dio, ¿ok?, a los Gálatas acerca de una familia que vino antes de Isaac y Rebeca. Estamos hablando de la familia de Abraham, ¿ok? Entonces, leamos Gálatas 4, 22 al 27. Dice: porque esta escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de lo que tiene marido. Fin de la cita. Ok, mis amados. Así que el apóstol Pablo aquí toma las dos mujeres de Abraham, ok, como símbolo de dos iglesias. Ok. Las dos mujeres de Abraham, ok, la esposa, que es Sara, la casada, y la concubina, que es la esclava, ok, que es Agar. Agar, recordemos, era una egipcia, ok, era una esclava de Sara. Entonces, el apóstol nos quiere decir aquí que puesto Agar era una esclava, ¿ok?, simboliza a una iglesia que no quiere cambiar, la iglesia judía, una iglesia que perece en sus pecados, ¿ok? Igual que Agar fue esclava, los judíos, ¿ok?, no cambian, ¿ok?, perecen en sus pecados, son esclavos de pecados. Eso nos quiere decir el apóstol Pablo, ¿ok? Porque él habla de el pacto que se hizo en el Sinaí, y la iglesia que se organizó en el Sinaí fue la iglesia judía, ¿ok? Así que estas dos mujeres son, ¿ok?, símbolo de dos iglesias: la iglesia judía, según dice el apóstol aquí, y la Jerusalén de arriba, según él dice que es madre de ellos, que son libres de pecado, ¿ok?, que aceptaron a Cristo, ¿ok?, la sangre de Cristo los liberó de los pecados, ¿ok? Lo importante para nosotros en estas citas es que estas dos mujeres que vinieron antes de la mujer que nos interesa en este estudio, que es Rebeca, ¿ok?, que es Rebeca, que acabamos de leer, que parió a Jacob y a Esaú, ¿ok? Estas dos mujeres que vinieron antes son representados por iglesias, por el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, Rebeca también debe de representar una iglesia, mis amados, ¿ok? Puesto que estas dos mujeres, las dos mujeres de Abraham,
fueron representadas por dos iglesias, y ellas vinieron antes de Rebeca. Entonces, Rebeca debe significar otra iglesia que viene después de la iglesia apostólica, después de la iglesia judía. ¿Okay? Porque igual que estas dos mujeres existieron al mismo tiempo, la iglesia primitiva y la iglesia judía existieron al mismo tiempo también. Y veremos en la lectura, el apóstol sigue diciendo que igual que el hijo de Agar persiguió al hijo de Sara, Ismael, que persiguió a Isaac, igualmente los hijos de la iglesia judía persiguen a los hijos de la iglesia cristiana, a la iglesia primitiva. Lo mismo, ¿ok? Lo mismo pasó. La iglesia la profecía se repite. Así que esto era un tipo, ¿ok? Y el cumplimiento se hizo en el tiempo del apóstol Pablo. En una palabra es lo que él está explicando. Así que Agar, ¿ok? Agar significa la iglesia judía, para repetirme, ¿ok? Agar significa la iglesia judía. Y el hijo de Agar, Ismael, significa los miembros de aquella iglesia judía, ¿ok? Los judíos, ¿ok? Los miembros, el pueblo judío, ¿ok? Eso significa Ismael, ¿ok? Entonces, Sara, a su vez, que es la mujer casada, significa a la iglesia, según dice Pablo, a la iglesia, a Jerusalén, la nueva Jerusalén, ¿ok? Que es madre de los cristianos, ¿ok? Así que, por eso que dice el apóstol Pablo que igual que la Agar era una esclava, también la iglesia judía no aceptó a Jesús para ser libertado de los pecados. Sigue siendo esclavo de los pecados, igual que Agar. ¿Ok? Al contrario, Sara fue la mujer libre, representa a los cristianos que aceptaron a Cristo y son libertados de los pecados. ¿Ok? Así que vamos a ver qué dice el espíritu de profecía de eso. ¿Ok? Conflicto del siglo, página 431. Dice: en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Fin de la cita. Así que el espíritu de profecía también nos confirma que una mujer en profecía representa una iglesia. Así que el apóstol Pablo, que tomó a Agar y a Sara para representarlas como dos iglesias, la iglesia judía y la iglesia primitiva, ¿ok? Así que el apóstol tenía toda su razón para hacerlo. ¿Y por qué? Porque el espíritu de profecía lo confirma aquí, ¿ok? Vamos a seguir indagando, hermanos, porque decimos que puesto que estas dos mujeres que vinieron antes de Rebeca, ¿ok?, representan a dos iglesias, entonces Rebeca debe de representar otra iglesia después del tiempo de la iglesia apostólica, la iglesia cristiana primitiva, ¿ok? Vamos a seguir leyendo en Gálatas capítulo 4, versículos 28 al 31 ahora, donde el apóstol Pablo va a explicar lo de los hijos de las mujeres ahora. Yo le expliqué otra vez, primera vez,
que los hijos de ella, ¿ok?, representan a los miembros de aquellas iglesias, la iglesia primitiva y la iglesia judía. El apóstol Pablo lo va a decir. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fin de la cita. Así que el apóstol Pablo en esta cita, en Gálatas 4, versículos 28 al 31, ¿ok?, toma a los miembros de la iglesia judía, ¿ok?, como un antitipo de Ismael que perseguía a Isaac. Entonces ellos son símbolo de Isaac, igual que Ismael persiguió a Isaac. También los judíos persiguieron ¿a quién? A los cristianos. Así que ellos son representados, ¿ok?, son representantes como Isaac y Ismael son los judíos, los hijos de la esclava. Así que yo creo que entendieron esa parte. Entonces, el estudio de nosotros se basa en lo de Rebeca e Isaac, ¿ok? Pasamos a eso para mostrarle que las mujeres representan iglesia, y puesto estas dos mujeres son representadas como dos iglesias y vinieron antes que Rebeca y Isaac. Entonces Rebeca también debe representar una iglesia después de ese tiempo. ¿A qué iglesia representa Rebeca entonces? A la iglesia adventista, hermanos, ¿okay?, a la iglesia adventista. Entonces, si Rebeca representa a la iglesia adventista, debemos hallar los mismos símbolos lo mismo que pasó a Rebeca, debe de pasar a la iglesia adventista. ¿Por qué digo eso? Porque vimos en la escritura, en Gálatas 4, que lo mismo que pasó a Agar y a Sara, pasó en la iglesia judía y la iglesia primitiva cristiana. Así que también, si la iglesia adventista del séptimo día va a ser el antitipo de Rebeca, también lo mismo que pasó a Rebeca, que acabamos de leer en Génesis 25, debe pasar en la iglesia adventista, que hemos leído en Génesis 25. Rebeca era estéril, Isaac oró y se embarazó. ¿Y qué pasó? Dos hijos en su vientre que estaban peleando adentro de ella. Y ella oró y Dios le dijo que dos naciones que tiene en su vientre. ¿Ok? Así que eso debe de ocurrir en la iglesia adventista del séptimo día. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice el espíritu de profecía de eso? Testimonio para los ministros, página 46, dice: mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para purificar la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Fin de la cita. Así que igual que dentro de Rebeca, símbolo de la iglesia adventista del séptimo día, había dos niños que peleaban, también hay dos influencias
dentro de la iglesia adventista. Así que eso se cumple correctamente, mis amados. Dos influencias que se ejercitan dentro de la iglesia. Igual que los dos niños estaban peleando dentro de Rebeca. Así que no vamos a llamar a estos dos niños cizaña y trigo, como lo dice en este texto, en Testimonio para los Ministros aquí. Vamos a llamarlo, puesto que estamos estudiando el tema de la angustia de Jacob, vamos a llamar estos dos niños, ¿ok? Esaúitas y jacobitas, ¿ok? Así que los esaúitas son las cizañas, y puesto que según la historia, ¿ok? Según la historia vemos que Esaú fue el que deshonró a Dios, y los jacobitas son representantes de Jacob, y puesto que vemos que en la historia que Jacob fue el que honró a Dios, ¿ok? Entonces, al igual que los niños peleaban dentro de Rebeca, aquí dentro de la iglesia adventista también hay dos pueblos, dos influencias que se oponen dentro de la iglesia, que se pelean. Esaú es aquel que nació primero, mis amados. ¿Ok? En la escritura que hemos leído en Génesis 25, Esaú nació primero. Esaú debe significar una influencia en la iglesia que están a cargo, a la primera línea, ¿ok? Que tienen el mando, igual que Esaú, que nació primero, tenía el mando. Recordemos que Esaú hasta su adultez tenía el primogenitura, hasta que lo vendió a Jacob. Significa que él estaba a cargo, ¿ok? Aunque el padre todavía no le diera su bendición, pero todos sabían que él estaba a cargo porque él era el primero. Y debe de representar a una influencia, unos dirigentes en la iglesia que están a cargo, ¿ok? Que están a cargo, que tienen el mando de la iglesia. Estos deben ser los dirigentes desde la conferencia general hasta los dirigentes locales, porque son ellos que tienen el mando de la iglesia, que dirigen la iglesia. Igual que Esaú tenía el mando, tenía la primogenitura en su mano. Vamos a leer en Génesis capítulo 27, versículo 15 al 24, ¿ok? Dice: luego Rebeca tomó la ropa más preciada de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre el cuello, donde no tenía vello. Luego puso el potaje y el pan que había preparado en la mano de Jacob su hijo, y le fue a su padre y le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Respondió Jacob, su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí lo que me dijiste. Por favor, levántate y siéntate y come de mi casa, para que tú me bendigas. Versículo 20. Entonces Isaac preguntó a su hijo: ¿cómo es que pudiste hallarla tan pronto, hijo mío? Él respondió: porque Jehová tu Dios hizo lo que se encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob:
por favor, acércate y te palparé, hijo mío, a ver si tú eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo pudo reconocer porque sus manos parecían tan velludo como las manos de su hermano Esaú. Y lo bendijo. Le preguntó: ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Él respondió: sí, yo soy. Seguimos. ¿Ok? Seguimos en el versículo 26 a 36 ahora. Dice: le dijo: acércamela, comeré de tu casa, de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Entonces le dijo a su padre, le dijo su padre Isaac: acércate por favor y bésame, hijo mío. Él se acercó y lo besó. Y al percibir Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los buenos te sirvan y las naciones se postran ante ti. Sé señor de tu hermano y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió luego que Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y cuando apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Esaú llegó de cazar. Él también hizo un potaje, lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo, para que tú me bendigas. Entonces su padre Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Él respondió: yo soy Esaú, tu hijo, tu primogénito. Isaac se estremeció fuertemente y dijo: ¿quién pues es el que vino aquí, que caza y me trajo de comer? Y yo comí, y todo antes lo que tú vinieras. Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Él dijo: tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Él respondió: ¿no es cierto que llamaron su nombre Jacob? Pues ya me ha suplantado estas 2 veces. Se llevó mi primogenitura y mi. Fin de la cita. Ay, ay, ay. Mis hermanos, aquí leemos que Jacob, ¿ok? Lo que hizo Jacob, ¿ok? De tomar por engaño a la bendición de Esaú. Leamos ahora Génesis 27, 37 al 41. Dice: Isaac aquí, que ahora también se ha llevado mi bendición. Y añadió: no te queda una bendición para respondió dijo Esaú. ¿Ok? Y dijo Esaú: he aquí yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado como siervo a tus hermanos. ¿Ok?
a todos tus hermanos, y le he provisto de trigo y de vino. ¿Qué pues haré por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Esaú alzó su voz y lloró. Entonces respondió Isaac, su padre, y le dijo: he aquí será favorecido el lugar que habite con el más preciado producto de la tierra, y con el rocío del cielo arriba. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando adquieras dominio, romperás su yugo y sobre tu cuello. Esaú aborreció a Jacob por la bendición que le había bendecido su padre, y dijo en su corazón: se acercan los días de duelo de mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Fin de la cita. Ok, mis amados, aquí está la lectura. Vamos a ver que también eso ocurrirá en la iglesia adventista del séptimo día. Igual que por el engaño, Jacob tomó la bendición de Esaú, que era destinado para Esaú. También en la iglesia hay una bendición que es destinado a los dirigentes actuales, pero no lo van a hallar. Esta bendición, otros dentro de la iglesia, grupitos que son hermanos menores dentro de la iglesia, que no están a cargo, que son representados como los jacobitas, van a tomar la bendición de ellos. ¿Por qué? La misma razón que ocurrió en el tipo con Esaú es la misma razón, por la que va a pasar eso en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué razón perdió Esaú la primogenitura? La razón es que despreció las cosas de Jehová. Recordemos que vendió su primogenitura por un plato de comida. Así que él no dio valor a lo sagrado. Aunque Jacob a su vez pecó. Aunque pecó tomando, por engaño la primogenitura, él demostró ser, que quiere, que da más importancia a las cosas sagradas que Esaú. Lo mismo ocurrirá en la iglesia adventista del séptimo día. Leemos. Vamos a ver. En Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 77, dice: Elías sacó a Eliseo de detrás del arado y colocó sobre él su manto de consagración. Paremos un momento aquí. Elías iba a subir al cielo, colocó sobre Eliseo su manto. Significa que le dio el lugar, su lugar, lo bendijo como profeta en su lugar, puesto que él no iba a estar. Lo ungió en su lugar. Seguimos leyendo entonces. Dice: el llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos. ¿De qué obra está hablando la hermana White? La misma obra que hizo Elías a Eliseo. Pasarle a Eliseo su investidura, su ¿cómo puedo decir? Su bendición. Puesto que él era profeta, él iba al cielo, él le dio, la misma bendición a Eliseo para que fuera profeta en su lugar.
Así que lo mismo iba a pasar en la iglesia adventista, según nos está diciendo el espíritu de profecía aquí. Leemos lo que resta. Dice: el mismo llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismo y hubiera confiado completamente en el Señor, Él los hubiera honrado, permitiéndole llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Dios no le va a dar a estos hombres, los dirigentes de ahora, a llevar su estandarte? Dice la última frase, dice: pero se separaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo y el Señor los rechazó. Fin de la cita. Ay, ay, ay. Así que igual que Esaú perdió la bendición de Dios, también los dirigentes actuales, los esaúitas, también perderán la bendición de Dios, porque vemos aquí que Dios los rechazó. Entonces, puesto que aquí dice que Dios los rechazó, ¿quién tendrá la bendición entonces? Porque alguien debe de tener la bendición, igual que en el tipo, igual que pasó en el tiempo de Jacob. ¿Quién va a tener la bendición? Vamos a leer Testimonio para los Ministros, página 412, ¿ok? 412, párrafo 2. Dice: hablando con los ministros que acabamos de leer en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 77, que Dios rechazó. ¿Ok? Dios les dijo a los ministros, dice, al ministerio de la iglesia adventista, dice: empeñese todo ministro en lugar de criticar y levantar objeciones, en lugar de dudar y oponerse, en levantar barreras, si existe la menor posibilidad de hacerlo contra los astutos enemigos. En lugar de pelear contra los que el Señor ha enviado para salvarlos, oren los hijos de Dios ferviente y continuamente por el poder de la gracia de Dios, rogando que sea el príncipe del ejercicio de Jehová quien pelee, en vez de juzgar a los hombres que Dios ha aceptado en su servicio. Oren día y de noche para que el Señor envíe más obreros a su viña. Ministros, no deshonréis a vuestro Dios, ni contristéis a su Santo Espíritu, criticando los métodos y los procedimientos de los hombres que Él eligió. Ay, ay, ay. Paremos un momento aquí. Hasta aquí. El texto nos dice que en lugar de los ministros, Dios escogió a otros. Y estos ministros están criticando a estos hombres quien Dios tomó en su lugar. Igual que vimos en la lectura que Esaú prometió matar a su hermano Jacob. Aquí lo mismo está ocurriendo. Seguimos leyendo. Dios conoce el carácter y ve el temperamento de los hombres que ha escogido. Sabe que solo hombres fervientes, firmes y decididos, de carácter, enérgicos, comprenderán la importancia vital de esta obra y pondrán tal firmeza y decisión en su testimonio que quebrantarán las barreras de Satanás. Ay, ay, ay. Seguimos en la página 413, párrafo 1, ahora dice: Dios da a los hombres consejos y reprensión para su bien. Él ha enviado su mensaje diciendo lo que necesitaba para el tiempo. ¿Aceptasteis el mensaje? ¿Prestasteis oído a la exhortación?
Recordemos que la hermana White está hablando con los ministros, el ministerio de la iglesia. Dice, ¿aceptasteis el mensaje? Pregunta. ¿Prestasteis oídos a la exhortación? Él os dio la oportunidad de que acudierais armados y equipados en auxilio de Jehová. Y habiendo hecho todo, os pidió que os presentasteis, pero os preparasteis. Dijisteis, heme aquí, envíame a mí. Os sentasteis tranquilos y no hicisteis nada. Permitisteis que la palabra del Señor cayera en el suelo desatendida. Y ahora el Señor ha tomado a hombres que eran muchachos cuando vosotros estabais al frente de la batalla y les ha dado el mensaje y la obra que vosotros no os empeñasteis. ¿Seréis piedra de tropiezo para ellos? ¿Criticaréis? ¿Diréis, están desorbitados? Sin embargo, vosotros no ocupasteis el lugar que ahora ellos son llamados a ocupar. Fin de la cita. Ay, 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 mis amados. Así que Dios ha reemplazado a los ministros, al ministerio de ahora. Dios ha tomado a otros, según el texto, otros que eran muchachos dentro de la iglesia. Dios los tomó para reemplazar a los ministros infieles que dejaron al mensaje de Dios desatendido. Ay, 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 mis amados. Entonces, esto debe significar, estos que Dios escogió son aquellos que aceptan el último mensaje. Porque, puesto que aquí dice que la razón que Dios rechazó al ministerio es porque no atendieron al mensaje. ¿Ok? Entonces, Dios no va a escoger a otros también que rechazaron el mensaje. Deben ser otros que sí acepten el mensaje. ¿Ok? Así que, mis amados, estos que Dios escogió en lugar de ellos, de los ministros, son aquellos que aceptan el último mensaje. Así que vemos que la profecía, el tipo y el antitipo se cumplen exactamente como lo leímos en Génesis 25. Entonces, esto prueba que la iglesia adventista es símbolo de Rebeca, como hemos dicho antes. ¿Ok? Entonces, llegamos al momento de la angustia de Jacob. ¿Okay? Vamos a leer la angustia en el tipo, lo que tuvo Jacob. ¿Ok? Y vamos a ver lo que va a ocurrir en nuestro tiempo. ¿Ok? Vamos a leer para ellos en Génesis 32, versículo 1 al 7. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dices tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he tenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. ¿Okay? Jacob mandó mensajero a Esaú para que no lo matase. Versículo 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió
y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las vacas y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y la ataca, el otro campamento escapará. Fin de la cita. Así que cuando Jacob oyó que Esaú está en camino con 400 hombres, él temió. Él estuvo en gran angustia, según dice la escritura aquí. Ok, eso es en el tipo. Entonces, vamos a leer una profecía que anuncia una angustia similar a la que tuvo Jacob. Leemos para ellos en Jeremías capítulo 30, versículo 5 al 7. Dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos, tenían las manos sobre sus lombos, como mujer que está de parto. Se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Fin de la cita. Así que Jeremías profetiza que habrá un tiempo de angustia de Jacob, pero igual que el Jacob tipo se libró de esta angustia, también el Jacob antitipo, los mensajeros, el grupito en la iglesia que aceptaban el mensaje, los jacobitas en la iglesia adventista, también escaparán de esta angustia. ¿Ok? Entonces, mis amados, ¿cómo pasará esta angustia? Vamos a leer qué nos dice el espíritu de profecía de ellos. En una visión que vio la hermana White. Leemos para ellos Primeros Escritos, página 272. Aquellos escogidos tenían gran poder, hablando de los que tienen el último mensaje. Si leemos arriba, vamos a ver que son ellos. ¿Okay? Aquellos escogidos tenían gran poder. Dijo el ángel, mirad, y a los impíos o incrédulos, estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios les había enfurecido. Por doquiera dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en Él. Luego vi a sus filas perplejas, las oí clamando a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir tu gloria, la gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Tales son las palabras que puedo recordar. Todos parecían hondamente convencidos de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. Fin de la cita. ¿Recordaron aquella noche cuando Jacob, terminó de recibir esta noticia que su hermano estaba en camino con 400 hombres? Encontró con un ángel que
creyó que era uno de los hombres que venía con Esaú y peleó con él. Sin embargo, este hombre era un ángel. Peleó con él hasta el alba. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Aquí nos dice que igual que Jacob, estos humildes que tienen la luz, el mensaje adicional, también van a estar en angustia porque los van a sentenciar a muerte, igual que Esaú sentenció a Jacob a muerte. ¿Ok? Así que ellos pelearán como Jacob, pelearán en oración como Jacob, pidiendo a Dios que los librase de los pecadores que los rodean, que los sentenciaron a muerte. En el párrafo 2 dice: poco después de haber comenzado estos humanos su adelante clamor, los ángeles, movidos de compasión, quisieron ir a librarlos. Pero un ángel de alta estatura que mandaba a los otros no lo consintió y dijo: todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. Fin de la cita. Dice en el párrafo 3 ahora. Dice: pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Sobrevino un gran terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Entonces oí un triunfante grito de victoria fuerte, armonioso y claro. Miré a la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había cesado. Los iluminaba una luz refulgente, cuán hermosos parecían entonces. Se había desvanecido toda hueste de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Fin de la cita. Así que ellos, igual que Jeremías lo pronosticó, ellos son libertados por Dios. Gloria a Dios. Eso va a pasar exactamente en la iglesia adventista del séptimo día. Un grupito que tiene el mensaje adicional van a ser acosados, ¿ok? Sentenciados a muerte, ¿ok? Por los paganos. Entonces, una pregunta. Puesto que Esaú era hermano de Jacob, quien lo sentenció, quien tomó 400 paganos para matar a su propio hermano. Entonces, ¿eso también ocurrirá en la iglesia adventista? Sí. Los esaúitas, los dirigentes actuales, los que perdieron la bendición de Dios, también van a juntar a los paganos para que matasen a los que tienen el mensaje, el grupito de los que tienen el mensaje final, el mensaje de ahora, del tiempo. Dice en Conflicto de los Siglos, en la página 593, dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparando para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talentos y de elocuencia. Esos son los que harán eso. Hombres de talentos y elocuencia que se gozaron un día en la verdad,
emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaños. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, para incitarlos a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Fin de la cita. ¿Ves, hermanos? ¿Ves? Así va a pasar también en la iglesia adventista. ¿Okay? Bueno, lamentablemente eso va a pasar. Nuestros hermanos de hoy, los dirigentes, ¿okay?, los grandes ministros, al ver que Dios no está con ellos, ellos van a librar, ¿okay?, a juntar, ¿okay?, a dar falsos testimonios contra sus hermanos, los que tienen el mensaje de la obra. Dice en Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 5: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Fin de la cita. Así que Dios maldijo ¿a quién? A Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú rechazó la primogenitura. ¿Ok? Esaú tomó a la ligera las cosas de Dios. Igual que los dirigentes de hoy de la iglesia adventista tomaron a la ligera las cosas de Dios. Por eso Dios los rechazó. Eso ha sido el tema, mis amados. ¿Ok? Vamos a leer algunos textos para terminar. ¿Ok? Conflicto del siglo, página 674, dice: después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios, para que el ángel, a la vez que humillándose profundamente, invoca en su favor el pacto hecho con su padre y las promesas que le fueron hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida. Todo está en peligro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto, una mano se apoya en su hombro y se le figura que un enemigo va a matarlo, y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae impotente, tembloroso y suplicante sobre el cuello de su misterioso antagonista.
Jacob sabe entonces que es con un ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceda en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidad, remordimiento y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insta: suéltame que ya raya el alba. Pero el patriarca exclamó: no te soltaré hasta que me bendijeras. Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia la de Jacob. Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiese caído muerto. Pero lo que se le inspiraba era más bien la seguridad del que confiaba su flaqueza, confesaba su flaqueza indignidad, y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple con su pacto. Así que es verdad que Jacob pecó al tomar la bendición, ¿ok?, con engaño, pero se convirtió, se arrepintió. Si Jacob no se hubiese arrepentido, no se hubiese conseguido la bendición de Dios. Dice Conflicto de los Siglos, página 675, dice: luchó con el ángel y prevaleció. Mediante la humillación y el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre el majestad del cielo. Se aferró tan tembloroso a la promesa de Dios, y el amor infinito no pudo rechazar su súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre en lugar del que recordaba su pecado, recibió otro nombre que conmemoraba su victoria. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecía al luchar con los hombres. Ya no temía arrastrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Ay, 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 grandioso. Historia de la redención, página 100, dice: Jacob no quiso desistir. Sabía que Dios era misericordioso y recurrió a su misericordia. Señaló su pasado tristeza por su error y su arrepentimiento, e instó se librarla de las manos de Esaú. Su oración importuna continuó toda la noche. Al recordar su error pasado, casi se desesperó, pero sabía que tendría que recibir ayuda de Dios, o si no, perecería. Se aferró fuertemente del ángel e insistió en su pedido con clamores fervientes y angustioso hasta que prevaleció. Fin de la cita. En el párrafo siguiente dice: así ocurrirá con los justos. Así que la hermana White está aplicando a lo que pasó a Jacob al tiempo final. Dice: así ocurrirá con los justos. Cuando recuerden los acontecimientos de su vida pasada, sus esperanzas casi desesperarán. Pero cuando comprendan que es un caso de vida o de muerte,
clamarán fervorosamente a Dios y pedirán que tenga en cuenta su tristeza pasada por sus pecados y su humilde arrepentimiento, y entonces invocarán su promesa. O forzará, alguien mi fortaleza, haga conmigo paz. Si haga paz conmigo, Isaías capítulo 27, versículo 5. Ofrecerán entonces de día y de noche sus fervientes peticiones a Dios. El Señor no habría oído la oración de Jacob, ni habría salvado misericordiosamente su vida si éste no se hubiese arrepentido antes del error que cometió al pretender obtener la bendición de Dios por medio de fraude. Fin de la cita. Así que aplicó la hermana White lo que ocurrió con Jacob a los siervos de Dios al final, al tiempo del fin. Mismo libro, Historia de la Redención, en el página 100, párrafo 3 ahora dice: los justos como Jacob manifestarán una fe sin claudicaciones y una ferviente determinación que no será avasallada. Serán conscientes de su indignidad, pero no tendrán pecado oculto que confesar. Si lo tuvieran, y si no se hubieran arrepentido de ellos, cuando los recordaran justo en el momento cuando los torturan el temor y la angustia y una intensa sensación de indignidad, se sentirían agobiados. La desesperación destruiría sus ardiente fe, y no tendrían confianza para rogar a Dios con fervor por liberación, y dedicarán esos preciosos momentos a confesar pecados ocultos y a deplorar su condición desesperada. Se concede a todo un tiempo de prueba a fin de que se preparen para el día del Señor. Si alguien descuida esa preparación y no presta atención a los fieles advertencias dadas, estarán sin excusa. La lucha fervorosa y perseverancia de Jacob con el ángel debería ser un ejemplo para los cristianos. Venció porque tuvo determinación y manifestó persistencia. Fin de la cita. Paremos aquí con el estudio. Vemos que eso es claro, que habrá una angustia en nuestro tiempo, y aquellos que serán angustiados son aquellos que tienen el mensaje adicional. Vamos a orar para terminar. Amantísimo Padre, gracias por este estudio que nos ha hecho entender que hemos de pasar en el fin de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a tener fe para pasar esta angustia, para no deshonrarte. Ayúdanos, Señor, esté con nosotros. Danos el mismo don que Jacob. En el nombre de Jesús te pedimos esos favores con el perdón de nuestras ofensas. Amén.